Hola, buenos días. Este vídeo va a tratar sobre el libro de 5 lecciones de filosofía de Xavier Zubiri, ya que el otro día publiqué un pequeño vídeo diciendo que os interesaría seguir viendo y salió bastante nombrado este libro, así que yo también tenía muchas ganas de hacerlo, así que estupendo. Antes de comenzar con lo que es el libro, quiero hacer como unas notas preliminares, y es que este libro se divide también por lecciones, igual que, por ejemplo, el de ¿Qué es filosofía? De Ortega y Gasset, que también lo estamos tratando. Igual que también que el otro libro, de ¿Qué es filosofía?, este libro no pretendió ser un libro en primer momento, sino que fueron clases que Xavier Zubiri dio en 1963, si no recuerdo mal, del 4 de marzo al 7 de abril, más o menos, ¿vale? Entonces, él lo que hace en este libro no es tanto no da su opinión, sino que coge a cuatro grandes, no sé si son cuatro o cinco, creo que son 5, coge a 5 grandes pensadores de toda la historia y expone su pensamiento, ¿vale? De una manera totalmente académica, ¿vale? Entonces, voy a decir, también lo divide por lecciones, así que voy a decir los autores que trata y luego ya me voy a adentrar en el primero, que os adelanto que es Aristóteles, ¿vale? Entonces, la primera lección, como digo, es Aristóteles y trata los 2 primeros capítulos de la metafísica, ¿vale? Que hablará pues sobre esas primeras líneas, ¿no? de ese impulso que tiene el hombre por conocer. Luego, la lección 2 hablará sobre Kant y en especial el prólogo a la segunda edición de la Crítica a la razón pura, que la tengo por ahí, así que cuando tratemos esta lección yo creo que podremos sacar cosas bastante guays. Luego la lección 3 hablará sobre Comte y las 2 primeras lecciones del volumen primero del curso de filosofía positiva. Bueno, creo que se traduce así, está en francés, no tengo ni idea. Luego, la cuarta lección, Bergson, Introducción a la metafísica, y también recoge otros trabajos suyos, llevado por otro título. Y la lección quinta, que también introduce a Husserl, pero también nos hablará sobre otros 2 pensadores, pero sobre Husserl nos hablará sobre la filosofía como ciencia estricta, continuadamente nos hablará sobre Dilthey, sobre la esencia de la filosofía, y sobre Heidegger, sobre qué es metafísica. Entonces, como digo, esta primera lección nos hablará sobre Aristóteles, ¿vale? Lo que yo quiero también dar a entender, como he dicho, es que aquí no expone su opinión, sino que solamente lo que quiere que él veamos es esa diferencia tan grande entre pensadores muy importantes sobre qué entendían por filosofía, ¿vale? Sobre todo, pues eso, lo que digo, ¿no? Ese choque de concepciones, y lo expone de una manera muy clara, muy sencilla, ¿vale? Entonces, yo voy a comenzar por Aristóteles, ¿vale? Y sobre todo también me voy a centrar en los diferentes modos de saber que tenía, pues, que entendía Aristóteles, ¿no? Porque en un primer momento está la experiencia, pero luego veremos otros 5 más, ¿vale? Pero antes de adentrarme a eso, quiero comenzar por este breve, podríamos llamar prólogo o introducción que hace antes de meterse a esos modos de saber de Aristóteles, ¿vale? Entonces, quiero comenzar por lo que él entiende por saber. Y es que lo que Xavier Zubiri entiende por saber es el conocimiento de la verdad, ¿vale? Entonces, lo que él comenta que decía Aristóteles es que el hombre tiene este impulso a saber, que podríamos decir incluso que es ese deseo a saber, ¿vale? Que eso aparece en las primeras líneas del libro primero de la metafísica de Aristóteles. Entonces, esto lo podríamos llamar, ¿no?, ese deseo, ese impulso, como un signo de deleitación, ¿vale? Y es justamente ese signo de deleitación que tiene el hombre que también lo comparte con el animal. ¿Por qué? Porque ese deseo de saber es, digamos, también como que está inclinado al sentir mismo, ¿vale? Que ese sentir mismo se dice en griego, perdón si me equivoco, que seguramente sea así, aistesis, ¿vale? Entonces, ¿qué es sentir? Sentir es la mostración de algo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que algunos animales sienten este sentir de una manera totalmente consciente, pero sobre todo también las recuerdan, o sea que las retienen. Y dentro de esta retención
tienen una percepción firme, que o sea, se organizan entre sí, entonces tienen ese conocimiento que es la experiencia, que es lo que tenemos los hombres y es lo primero que utilizamos como forma de saber, ¿vale? Que eso, por eso no lo mete dentro de las formas de saber de este conjunto, que serán 5, ¿vale? Que es, como digo, la experiencia, que también se denomina empeiría, sí. También aquí Aristóteles hace una distinción, y es que dice que todos los animales pueden llegar a tener ese conocimiento, ¿no? Esa experiencia, menos las abejas. Lo quería decir más que nada porque me ha hecho gracia, la verdad. Y luego ya pasa a comentar sobre los modos de conocimiento exclusivo que tiene el hombre, que como digo son 5. Y primero voy a decir los 5 y luego los voy a ir desgranando. Entonces, cabe decir antes que todos estos tipos de conocimiento están apoyados en la experiencia, ¿vale? Por lo tanto, esto es primordial, ¿vale? Pero bueno, primero los voy a decir y luego los voy comentando uno a uno. La primera, tecné, que también se podría decir que es el arte, ¿vale? La segunda, pronesis, que sería la prudencia o prudentia. Tercero, la episteme, que sería la ciencia. Cuarto, nous, que sería la inteligencia. Y quinto, sofía, que es la sabiduría. Veremos que la cuarta, que es la nous, aparece en prácticamente casi todas las demás, pero bueno. Entonces, todos estos modos de conocer es un modo de un verbo denominativo, que sería pues la verdad, ¿no? Entonces, lo que acabo de decir son 5 modos de estar en la verdad de algo, ¿vale? Son 5 modos de conocer. Veremos que algunos son un poco más exactos o que se apoyan en algo mucho más, no diría veraz, sino en algo más firme, o bueno, es que tampoco sé si hay diferencia entre una y la otra. Quiero decir, entre firme y veraz, pero sí, hay bastantes distinciones entre ellas, ¿vale? Algunas comparten similitudes, como por ejemplo la tecné y la proesis, o por ejemplo la tecné y la nous, pero bueno, eso ya lo iremos viendo. Entonces, voy a ir preparándome el librito este para que se entienda, bueno, para que se entienda no, para que yo lo pueda entender bien, porque madre mía, también para hacerme estos apuntes, para hacerme este vídeo también ha sido interesante. Entonces, vamos a comenzar por la primera, que es la tecné, ¿vale? Que sería también como el arte, se puede denominar también así, ¿vale? Entonces, comienza Xavier Zubiri haciendo mención al verbo hacer, ¿vale? Y es que dentro del verbo hacer, que también se podría entender como producir o fabricar, es lo que en griego denominan como poiesis, ¿vale? ¿Y qué es esto? Pues la poiesis es aquello, como digo, que se hace o se fabrica. Pero ¿qué pasa? Que el hacer no se encuentra en la cosa misma, sino en la mente del artífice, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que la tecné no tiene naturaleza en sí misma, ¿vale? Como digo, no es una producción, sino que consiste en... O sea, no consiste en hacer las cosas, sino en saber hacerlas, ¿vale? Entonces, lo que lo constituye es el momento del saber, no el saber hacerlo, ¿vale? Sino el darse cuenta de ese saber para llegar a producirlo o a fabricarlo, ¿vale? Aunque luego no se haga incluso, ¿vale? Entonces, esto es el modo principal del modo del saber, ¿vale? ¿Por qué? Porque aquí hace una diferenciación, ¿vale? Entre el saber, ¿no? Porque como hemos dicho, la experiencia es la manera primordial que tiene el hombre de saber. Pero aquí hay dificultades a la hora de explicar la diferencia entre la experiencia y la tecné. ¿Por qué? Porque el saber de la tecné es siempre muy superior al de la experiencia. Y esta superioridad tiene 3 caracteres distintos, ¿vale? El primero es que sabe mejor, ¿vale? O sea, la tecné sabe mejor que la experiencia. ¿Por qué? Porque las cosas que solo tiene la experiencia, o sea, a ver, vale, sabe mejor que las cosas que tiene la experiencia, porque el saber es la clave. ¿Por qué? Porque las cosas no simplemente son, sino que, a ver, aquí hace referencia a 2 verbos, ser y estar, ¿vale? Entonces, no simplemente son, sino que también tienen un ser, que ese ser Aristóteles las denomina razón de ser. Entonces, las cosas son en esa forma
de ser, que es esa razón con ser. También se puede denominar ser-razón, o sea, ser-razón, ¿vale? Em, eh, y eso es lo que tiene la Tecné, que conoce no solo una cosa, sino que conoce el ser mismo de la primera, por lo tanto, su razón de ser, ¿vale? O sea, no conoce en sí misma la cosa en sí, sino que conoce todo lo que la atribuye a su propio ser, ¿vale? La segunda superioridad que tiene la Tecné dentro de la diferenciación que tiene con la experiencia es que conoce más que la experiencia. Entonces tenemos que conoce mejor y conoce más. ¿Y por qué conoce más? Porque con la experiencia sabemos muchas cosas, ¿vale? O sea, es un modo de conocer particular. Pero con la Tecné conocemos todo. Por lo tanto, es un saber universal, ¿vale? Conocemos más, conocemos mejor. Y por último, la Tecné, o sea, lo sabido en la Tecné es enseñable, digamos, o sea, que se puede enseñar, ¿vale? Se puede comunicar, digamos, ¿vale? Entonces, tenemos aquí estos tres caracteres de superioridad, que son saber mejor, saber más y saber enseñar. Entonces, el hombre que tiene la Tecné, ¿no?, que constituye todo esto, es el hombre que se podría considerar como un sofos, ¿vale? ¿Por qué? Porque aquel a quien se denomina sofos es aquel que tiene la aptitud de hacer las cosas con razón verdadera, ¿vale? Entonces, esta es la primera manera de conocer, que es la Tecné. Ahora vamos a la segunda, que es la pronesis o la prudencia, ¿vale? Voy a irme a la segunda. ¿Dónde está? A ver, aquí. Entonces, junto a este saber, el hombre tiene también un saber montado en la razón de ser, ¿vale? Que no constituye tanto, no constituye a las acciones, sino que, o sea, no constituye tanto a las acciones que puede hacer fuera de su vida, sino que constituye las acciones de su propia vida, ¿vale? Entonces es lo que Aristóteles denominaba como prudencia. ¿Por qué? Porque no es un saber hacer las cosas, sino consiste en un obrar mismo, ¿vale? O sea, no en una operación productora de algo distinto de lo que es en sí el obrar, ¿vale? El hacer, ¿vale? ¿Qué pasa? Como digo, no consiste en el hacer, sino consiste en lo que Aristóteles denominará energeia, ¿vale? O sea, está en el acto, en la propia actividad, ¿vale? Entonces, su término en sí mismo no es una poiesis, sino que es una poiesis, creo que sí, poiesis, sí, sino una praxis. ¿Por qué? Porque la praxis, como he dicho antes, en otras palabras, es la actividad en el acto, es eso, ¿no? Es mera energeia, ¿vale? Entonces, lo práctico, en el sentido griego, también se opone o sea, no se opone a lo teórico, sino, como también lo explicará más hacia adelante, es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque la teoría es la forma suprema de la praxis en la propia actividad, ¿vale? Entonces, el saber de la prudencia, Aristóteles nos dice que nosotros lo hemos reflejado en nuestra vida y que lo podemos ver perfectamente cómo se hace en determinadas circunstancias particulares, ¿vale? Por lo tanto, es un saber universal, porque se refiere a la totalidad de la vida y al bien del hombre, ¿vale? Entonces, podríamos decir que es el saber actuar saber actuar en el conjunto total de la vida del hombre, ¿vale? Entonces, este saber no existiría si no tuviese un objeto preciso. Y este objeto preciso es el bien y el mal, ¿vale? Entonces, saber cómo actuar en la vida de un hombre, pues eso, entre el bien y el mal, esto es la proesis, la prudencia, ¿no? Entonces, es una aptitud de praxis con razón verdadera acerca de lo bueno y lo malo para el hombre, ¿vale? Entonces, aquí puede parecer, ¿no?, que tenga distinciones con la tecné y la prudencia, pero tienen cosas en común. Lo primero es que tienen un saber razón, o sea, tienen un conocer universal, tienen un saber con razón y también es universal. Eso quiere decir que también comparte otras similitudes, como por ejemplo
mientras que la tecné se preocupa por el objeto de hacer, ¿no? La poiesis, o sea, de la poiesis, la energía se preocupará de la praxis, o sea, de las cosas que son en cierta manera, ¿vale? Entonces, dentro de de estas dos maneras de conocer, tienen una fragilidad inherente a su objeto, es decir, que es de una manera, pero también podría ser de otra, ¿vale? ¿Por qué? Porque este objeto no tiene por qué ser necesariamente así, sino que podría cambiar de su manera de estar, ¿vale? Entonces, frente a estos dos tipos de conocer, ¿no? También se encuentran otras maneras que también forman parte de la praxis, ¿vale? Que una de ellas, la tercera manera de conocer, es la ciencia, que es la episteme, ¿vale? Entonces voy a irme aquí a la... Sí. Como digo, también forma parte de la praxis, pero recae sobre lo que no puede ser de otra manera, sobre lo que siempre es o lo que necesariamente es, ¿vale? Porque los griegos hacían una distinción entre lo que siempre es y lo que necesariamente es, ¿vale? Entonces, sí, siempre y necesariamente, ¿vale? Entonces, esta tercera manera de conocer nos muestra la causa, o sea, es como, o sea, nos muestra, nos hace saber la verdadera interna articulación de la necesidad constructiva de aquel algo, ¿vale? De aquello que queremos conocer, ¿vale? O sea, no es una mostración, sino una demostración. Aquí tenemos que entender la palabra demostración como de-mostración, ¿vale? Y aquí este modo de saber, ¿no? En el sentido estricto, es lo que Aristóteles, como he dicho, llama ciencia. ¿Por qué? Porque estudia lo que es realmente el verdadero saber de las cosas, ¿vale? Que es lo que dirá Aristóteles, que la idea del saber científico, ¿vale? Entonces, el objeto de la episteme, ¿no? O sea, de la ciencia, no es solo un porqué universal, sino que es un porqué universal por necesario, que como hemos dicho, lo que también necesario se puede decir siempre, ¿vale? Lo que es siempre de la misma manera. ¿Vale? Entonces, hay una cosa que os quiero leer para que quede bastante más claro y que así yo no me pueda liar tanto y pueda seguir fluido. Por consiguiente, la ciencia consiste en hacer que el objeto, lo que él es, muestre desde sí mismo ese momento de por qué, por el que le compete necesariamente una cierta propiedad. Y aquí habla sobre la demostración y esa proximidad a la exhibición, ¿vale? Porque para Aristóteles aquí la palabra demostración no significa un razonamiento, ¿vale? Sino una exhibición que la cosa hace desde su interna estructura necesaria, ¿vale? Entonces, aquí también hace más, resalta más, es lo que acontece la demostración, que dice que es un acto mental, ¿no? De una estructura que forma parte del logos, ¿vale? Y es aquí cuando comienza a hablar sobre la lógica. Yo la lógica, estudiándola por mí misma, nunca la he entendido. Se me hace bastante complicado todo lo que tiene que ver con las proposiciones. Creo que se dicen proposiciones. Preposiciones seguro que no. Proposiciones, sí. Es que no las entiendo. No sé. Bueno, os voy a poner los ejemplos que ponen aquí para ver si vosotros así lo podéis entender. La afirmación de que un objeto S tiene necesariamente una propiedad P es un logos. Y por eso la estructura mental que conduce a este logos se llama lógica. ¿Por qué? Porque la lógica, ¿vale? Es el camino, lo que conduce a ese conocimiento, a esa verdad, modos de conocer, ¿vale? Entonces, dice que como estructura mental, ¿no? De logos pasa por diversos momentos, por diferentes momentos, ¿no? Entonces, voy a... Sí, vale.
Aquí pone otro ejemplo y menciona las mismas letras, SP, y hace la introducción de M y de P. Aquí lo que yo quiero hablaros es que comienza a hablar sobre las premisas, que son esos principios, ¿no? Que consiste en algo de donde viene aquello que se quiere conocer, ¿vale? Entonces también habla sobre las conexiones del logoi, que aquí es donde se introduce el término de silogismo, que es eso mismo, la conexión entre los logois, bueno, que también se suele llamar demostración en el sentido de la misma prueba, ¿vale? Entonces, esta demostración acontece en una exhibición, que es la interna articulación de la necesidad del ser de algo, ¿vale? Que esta demostración, que aquí, o sea, aquí hace una diferenciación entre demostración y silogismo, ¿vale? Porque aunque yo me haya saltado esta parte del silogismo, como que no quiero la cosa, es muy importante, ¿vale? ¿Por qué? Porque él dice que la demostración no es demostración por ser silogismo, sino que el silogismo es demostración porque las conexiones entre los logoi en la cosa misma hace que nosotros veamos la propia estructura de su ser necesario, ¿vale? Entonces, este saber logrado, ¿no?, es lo que Aristóteles llama la episteme o la ciencia, ¿vale? Porque él dice que saber no solamente es discernir, ¿vale? Tampoco es solamente discernir, sino que saber es demostrar, ¿vale? ¿Por qué? Porque es lo que él dirá que es un saber aprodíctico, ¿vale? Que esto fue una de las geniales creaciones que hizo Aristóteles, ¿vale? Y aquí, a partir de aquí, ya comienza a hablarnos sobre el cuarto modo de conocimiento, que es la nous o la inteligencia, ¿vale? Entonces, antes de pasar a esta, decir que las que hemos comentado, la ciencia, ¿vale?, es limitada, ¿vale? Es una ciencia limitada. ¿Por qué? Porque no todo lo que hay, o sea, no entiende todo lo que hay, sino que solamente se centra en un punto en específico, ¿vale? Se centra en lo que no puede ser de otra manera, ¿vale? O sea, en lo que es susceptible de demostración porque se apoya en ciertos principios, ¿vale? Y estos no pueden obtenerse por demostración, ¿vale? Aquí hay una cosa que os quiero también leer para que quede clarísimo. Por tanto, los principios básicos no pueden obtenerse por demostración. Primero, porque aunque muchos principios de silogismo demostrativo puedan demostrarse y se demuestren a su vez por otros silogismos, sin embargo, alguna vez habrá que ir a parar a algo que no se pueda demostrar. De lo contrario, todo el cuerpo de demostraciones quedaría sin base. Y bueno, aquí sigue y podríamos aclarar más cosas, pero creo que con esto se puede entender, ¿vale? Entonces, aquí, antes de pasar al cuarto modo de conocer, nos hace como una aclaración de la ciencia, ¿vale? De la episteme. Entonces, como digo, forma parte de esa lógica real, pero no nos muestra toda la necesidad de la cosa en ella misma, ¿no? Entonces, aquí introduce, en este cuarto modo de conocer, introduce el término de intelección, ¿vale? Que no lo tenemos que entender como sentido, o sea, no sentido de facultad, sino como un modo de saber, ¿vale? Entonces, el término de intelección, que dice que es como el hombre conoce los principios básicos de la propia necesidad, ¿vale? Entonces, aquí pone un ejemplo que se entiende bastante bien, que es que dice que el modo por el que sabemos que un triángulo es un triángulo, en realidad, es siempre el mismo, que lo conocemos a través de una visión. Y esa visión es la que Aristóteles dice que es una visión superior y que la denomina nous, ¿vale? Mientras que para Platón esta nous es una visión inmediata e innata, para Aristóteles esta visión es noética en las cosas sensibles en sí mismas, ¿vale? Entonces, la nous, ¿vale?, pasando al término este clave, es, no es el modo esencial de saber por el que, en forma evidencial, ¿no?, aprendemos las cosas en su ser inmutable, digamos, ¿vale?, en su ser no cambiante, no transmutable. ¿Por qué? Porque este ser es el principio de cada orden de demostración, o sea que a partir de aquí demostramos todo lo demás, ¿vale? Entonces, Aristóteles lo que hace es limitar esta nous, ¿vale? ¿Por qué? Porque dice
que bueno, limita la nous, ¿vale? A ver, voy a entender que se entienda perfectamente. Sí, limita la nous a ciertas supremas aprensiones vivenciales del ser de las cosas, ¿vale? ¿Por qué? Porque solamente así es posible la intelección apodíctica, que como si os acordáis, es lo que comentaba en el tercer modo de conocer, ¿vale? Ese saber apodíctico, ¿vale? Entonces, dentro de este saber apodíctico lo entendemos justamente por estas limitaciones, ¿vale? Que Aristóteles pone a la nous, ¿vale? Y en quinta manera de conocer tenemos tenemos a Sofía o sabiduría, ¿vale? Que aquí también en el prólogo que hace al decirnos las maneras de conocer, hace una distinción bastante resaltada entre tres términos, ¿no? Que fueron muy importantes para los griegos, que son ni más ni menos que sofos, sofía y filosofía, que tiene que ver con el conocimiento, el examen y la teoría, ¿vale? Pero bueno, eso no creo que ahora convenga explicar eso, sino que voy a explicar, como digo, el quinto modo de conocer, ¿vale? Pues como digo, la sabiduría. Entonces, aquí también hace una aclaración sobre otras maneras de conocer y dice que los anteriores tipos de conocer no son objetos de la ciencia, sino que son supuestos que la ciencia supone, ¿vale? Aquí voy a leer una cosa muy, muy breve, ¿vale? Dice: la ciencia no se hace cuestiones de ellos, sino que los supone. La geometría no se hace cuestiones de que haya triángulos, sino de las propiedades del triángulo. Muchas veces una ciencia toma de otras sus principios, ¿vale? Entonces, lo que está haciendo es dar por sentado aquellos principios primordiales en los cuales se basa todo su demás conocimiento. No sé si está bien dicho, ¿vale? Entonces, aquí dice que este modo de saber es superior a la ciencia y al nous. ¿Por qué? Porque es la interna unidad del nous y el episteme del saber, ¿vale? O sea, es el saber integral de algo, ¿vale? Y aquí pone un ejemplo que se entiende, yo creo que bastante bien. Y pone el ejemplo de... ¿por qué no lo...? Bueno, aquí pone el ejemplo de Fidias y Policeto, ¿vale? Que Aristóteles dice que es el ejemplo de las sabidurías de las artes. ¿Por qué? Porque saben esculpir perfectamente aquella visión, ¿vale? O sea, saben esculpir perfectamente porque han tenido aquella visión, esa nous, ¿no? De las más bellas estatuas que se puedan realizar. Este saber también se puede denominar episteme, ¿vale? Pero en otro significado. Entonces, aquí dice que es la ciencia y el nous de las cosas lo que por su naturaleza son las más nobles, ¿vale? ¿Qué pasa? Que aquí es donde comienza el problema para Aristóteles, ¿vale? Bueno, para Aristóteles y para Zubiri. ¿Por qué? Porque aquí se pregunta, ¿qué es la filosofía como modo de saber? Y aquí, por primera vez en la historia, Aristóteles quiere que la filosofía comience a ser rigurosa, o sea, verdaderamente que forme parte de ese episteme. Luego quiere que sea una ciencia filosófica y por último que tenga sus propios principios, es decir, que sea Sofía en el sentido totalmente estricto, ¿vale? Aquí hace una diferenciación entre lo que buscaban o lo que entendían los socráticos y Platón por ciencia y lo que entendía Aristóteles, ya que los socráticos y Platón, bueno, en cierta parte Platón, por ciencia entendía las cosas que son. Y Aristóteles quiere algo mucho más, ¿vale? Y ese mucho más quiere decir que quiere que la epistemología, como he dicho, tenga un sentido estricto, pero sobre todo también que sea una ciencia apodíctica, ¿vale? O sea, una ciencia verdaderamente demostrativa. Y dentro de esta ciencia demostrativa, de esta ciencia apodíctica, ¿no? De este sentido estricto, es donde se fundamenta el gran intento aristotélico, ¿no? Que es por lo que llama la filosofía la ciencia que se busca, ¿vale? Entonces, estas maneras de conocer son las que utilizará Aristóteles para dar a entender, ¿no?
lo que él entiende por filosofía, ¿vale? ¿Y cómo lo hará? Pues bueno, eso lo iremos viendo. A partir de estas 5 diferenciaciones, ¿no?, que Aristóteles hace, aquí ya nos comenzará a hablar sobre pues esos objetos de la ciencia filosófica, cómo tienen que ser, cómo habían sido anteriormente, luego lo que, por ejemplo, había consistido por la totalidad en la coincidencia de todas las cosas, ¿no?, esos mismos caracteres, y aquí es donde se introducirá el término del ente, ¿vale? ¿Por qué? Porque la filosofía tiene como objeto propio el ente en cuanto ente, ¿vale? Entonces aquí pues ya comenzarán pues eso, todo lo que forma parte del ente, toda la substancia, y también, como he dicho, cuando he introducido todos los tipos de conocimiento, es el término de nous, ¿vale? Será muy importante. Entonces, dentro de estos modos de conocer, en la segunda parte nos hablará sobre la filosofía como función intelectual. Esto me parece que ya dará para otro capítulo, pero bueno, espero que hayan quedado claros los diferentes modos de conocer que tenía Aristóteles, para así poder adentrarnos más en su pensamiento y poder entender perfectamente todo lo que seguirá. Como veréis, prefiero que los vídeos se hagan mucho más largos y poder explicarlo de una manera más detallada y seguir el libro a la perfección, que no dejar cabos sueltos y dejar cosas y que no se entienda algo, o que incluso cosas que en un primer momento no parecen tan interesantes, no comentarlas por esa misma razón, ¿vale? Entonces, si este tipo de explicación os ha parecido interesantes, estaría encantada de seguir haciendo los vídeos sobre, en este primer caso sería Aristóteles, ya sería acabar con Aristóteles, ¿no? Pero me parecía que los modos de conocimiento merecía solamente un único vídeo, y luego ya seguir con los diferentes autores. Quizá habrán autores que los saltemos, o quizá habrán autores que dediquemos más vídeos, o bueno, no sé. Pero bueno, solamente decir eso. Pienso que Aristóteles es un autor que sobre todo se le tiene que estudiar teniendo en cuenta que fue discípulo de Platón, y teniendo en cuenta que Platón fue discípulo de Sócrates, y bueno, así, y que al final Aristóteles fue, o sea, al final acabó de constituir, ¿no?, esa metafísica, ¿no?, después de la física, ¿no?, que es lo que dijo justamente Apolineo, no, ¿cómo se llamaba? Andrónico de Rodas, ¿no? En realidad la metafísica no se llamaba metafísica, sino filosofía primera, pero digamos, este historiador, este hombre, ¿no?, puso el nombre de metafísica por eso mismo, ¿no?, porque viene después de la física, porque al final Aristóteles acabó de constituir todo lo que eran las demás ciencias, ¿no? Bueno, teniendo en cuenta que su padre era médico, si no recuerdo mal, claro. Así que bueno, solamente deciros que espero que haya quedado claro. También tengo pensado hacer como una serie de apuntes, ¿vale? Y subir el enlace, y así que vosotros también podáis acceder por si tenéis alguna duda, o incluso que lo podáis ver mejor escrito y entenderlo mejor, incluso poder hacer vosotros vuestros apuntes. Así que nada, espero que os haya gustado, que os hayáis entretenido mínimamente, y ya está, hasta la próxima, y acepto cualquier tipo de mejora, vamos, lo que sea para poder mejorar y poder explicarme mejor, que como digo es algo que yo hago de manera autodidacta e intento explicarlo de la mejor manera, aunque sé que haya cosas que me deje, que no explique bien, o que incluso diga de la manera que no es correcta, pero bueno, yo intento hacerlo con la mejor intención, ¿vale? Así que después de dejar esto aclarado, de nuevo muchas gracias por vuestro tiempo, y ya está, hasta la próxima.